Bienvenidos al curso de Métodos Cuantitativos 1. Veremos ahora en esta ocasión las progresiones aritméticas y geométricas, también llamadas sucesiones. Este tema de progresiones o sucesiones tenemos el objetivo de utilizarlas para resolver problemas aplicados al final a la depreciación. Veremos las progresiones aritméticas, las progresiones geométricas y sus aplicaciones en la depreciación de los bienes. Recordaremos qué son las progresiones o sucesiones en general. Como definición tenemos que una sucesión o progresión es un conjunto de números ordenados. En este caso podemos ver el conjunto A que tenemos ordenado por los elementos A1, A2, A3, A4, etc. hasta AN y continúa. Una sucesión o progresión es un conjunto de números ordenados. A cada uno de ellos les llamamos términos de la sucesión. Así el primer término, A1, el término A2, el término A3, el término AN, que se denomina el término enésimo, donde n es la posición de cada uno de estos términos. Así, el primer término tiene la posición número 1, el término A2 tiene la posición número 2, el término A3 tiene la posición número 3, y así el término enésimo tiene la posición n de la sucesión o progresión. A este término enésimo se le denomina término general, AN. Como ejemplo tenemos al conjunto 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, etc. Y al conjunto B, que sería 3, 9, 27, 81, 243, etc. Estas progresiones las vamos a denotar como progresiones aritméticas y progresiones geométricas. Una sucesión aritmética en particular es cuando un término se obtiene sumando un número r al término que le precede. A este número r, que es el número sumado de cada término de la sucesión, lo vamos a denotar como diferencia. Y para poderlo calcular simplemente tenemos que restar dos términos consecutivos, que en este caso cualquiera de ellos nos estarían dando r. Si la diferencia de estos dos términos no es constante, durante todo este conjunto tiene que ser constante. Si no lo es, entonces esta sucesión no le podemos decir que es una sucesión aritmética. Este término general AN se puede calcular para las sucesiones aritméticas mediante la fórmula del término general. Esta fórmula se obtiene a partir del primer término A1 y de la diferencia R. La fórmula del término general para la sucesión aritmética es esta: AN igual a A1 más R por n-1. Con esta fórmula se puede calcular cualquier término de la sucesión. Bien, trabajemos con un ejemplo. Esta sería una sucesión aritmética del conjunto de 3, le podemos llamar, en donde se representa por estos números continuando progresivamente siguiendo esta relación aritmética de 3. Con esto podemos denotar a estos elementos ordenados de la siguiente manera. 3 vendría a ser nuestro primer término, que sería A1, en donde tendrían la primera posición, n igual a 1. 6 sería el segundo término de esta sucesión, se denota como el término A2 y tomaría la posición número 2. De esta manera vamos dándole a cada uno de estos términos una posición
Si aplicamos esta fórmula, tendríamos el cálculo que nos da el valor correspondiente a cada uno de estos términos. Recordemos que el valor del término enésimo se obtiene con A1, que en este caso toma el valor de 3, más R, que es la diferencia entre cada uno de estos términos, por ejemplo 15 menos 12, 9 menos 6, 18 menos 15, 24 menos 21. Todos ellos nos dan como valor 3, que sería la R. Y después tomamos la posición del número que estamos queriendo calcular. Por ejemplo, para este término, n es igual a 3, por lo tanto 3 menos 1 es 2. Así el valor de la posición número 3 es 9. De esta manera podemos decir que en esta sucesión el valor de R lo podemos calcular tomando cualquier término y su antecesor. En este caso, por ejemplo, sería 6 menos 3. Podemos calcularlo 27 menos 24 o 36 menos 33. Cualquiera de ellos me tiene que dar como resultado siempre el mismo valor. ¿Y cómo podemos calcular el valor del término general? Aplicando la fórmula con los datos que nosotros obtenemos, que en este caso conocemos dada la sucesión, tenemos que A1 es 3, el valor de R es 3 y n-1 es la posición del valor del término general que quisiéramos calcular. Así tendríamos, distribuyendo 3 por n-1, tendríamos 3n-3. 3 más 3n-3, se elimina este menos 3 con este 3, obteniendo simplemente 3n. Con esto podemos entonces saber el valor de cualquier término. En particular, podemos saber el valor de la posición 6 de esta sucesión. Entonces, con nuestro valor del término general que obtuvimos, simplemente sustituimos con n igual a 6, lo cual nos da su valor de 18. Si nosotros aplicamos directamente la fórmula general, obtenemos el mismo resultado. Sabemos que A1 es 3, más R, que vale 3, multiplicado por N, que vale 6 menos 1, lo cual nos da como resultado 18. Veamos otro ejemplo. Con esta misma sucesión que estamos trabajando, ahora yo podría calcular el valor del término de la posición número 54 de esta sucesión. Así, n es igual a 54. ¿Y cuánto vale AN? Sabemos que la fórmula es AN es igual a A1 más R por n-1. Ya conocemos que el primer término es 3. Ya sabemos que R también tiene un valor de 3. Y ahora necesitamos n-1, donde n es el valor que nosotros queremos, en este caso 54 menos 1. Hacemos el cálculo y el valor que estamos buscando es 162. Con esto podemos ver que si nosotros extendemos esta sucesión hasta el término buscado, que sería el término 54, el resultado es este valor 162. Otra forma de aplicar o ver otro ejemplo es ahora preguntarnos, dada esta misma sucesión que estamos trabajando, ahora nos podemos preguntar el número 258 en esta sucesión, ¿qué posición tiene? Es decir, ¿cuál es el valor de la n? La posición que ocupa el número 258 en la sucesión aritmética la podemos obtener a partir de la fórmula del término general. Dado que ya tenemos el valor de AN, que es 258, sabemos el valor primero A1, que es 3, conocemos R, que es 3, y n-1, y dentro de esta multiplicación está el término que en este caso no conocemos, que es n. El 3, como está sumando, lo podemos pasar hacia el otro lado restando, y después el otro 3 que representa la R lo podemos pasar dividiendo. De esta manera
lo último que nos queda es pasar este menos 1 ahora del otro lado sumando. Y resolviendo la operación, obtenemos que la posición del número 258 es 86. La posición 86 de la sucesión obtenemos el número 258. Es decir, que dada la posición número 86, encontramos el valor de 258 en esa sucesión. También existe otra fórmula que nos es bastante útil. En este caso es la suma de los n primeros términos. Para la suma de estos n términos en una progresión aritmética podemos usar la siguiente fórmula. La suma enésima sería igual a n por a1 más an y todo dividido entre 2. Sabemos que n es la posición, a1 es el primer término de la sucesión, an es el término enésimo. Y con estos datos podemos hacer la suma. Veamos entonces un ejemplo. Si yo quisiera sumar los 20 primeros términos de la sucesión con la que hemos estado trabajando, ¿cómo podría resolverlo? Sin aplicar la fórmula, yo podría simplemente sumar cada uno de ellos y obtener el resultado. Aplicando la fórmula, donde yo quiero la suma dado los 20 primeros términos, sabemos que n por a1 más an dividido entre 2. N tendría que ser en la posición número 20. A1 yo sé que es 3. AN en este caso es 60, que es la posición número 20, cuyo valor es 60, y todo dividido entre 2. Y el resultado de este es 630. Trabajemos ahora con la sucesión geométrica. Una sucesión o progresión geométrica es un conjunto ordenado de términos donde cada uno de ellos se obtiene multiplicando al término anterior por un número r llamado razón. Al igual que la ocasión anterior, tenemos coincidencias, pero que ahora no se calculan de la misma manera. Primero, este número llamado razón, que antes era diferencia, ahora va a ser división, una razón. R es el número multiplicado al término anterior de cada término. Y para poder calcularlo, simplemente tenemos que dividir dos números consecutivos. La razón de estos dos números consecutivos debe de ser constante para que esta sucesión geométrica se pueda validar. De igual manera que en la sucesión aritmética, también existe una fórmula para calcular el término general. Este término general de la sucesión geométrica se calcula a partir del primer término a1 y de la razón r. La fórmula del término general de esta sucesión está dada de la siguiente manera. AN es igual a A1 por R a la n-1. Con esta fórmula se puede calcular cualquier término de la sucesión. Así, esta fórmula general de la sucesión de la progresión geométrica del término general viene calculado a partir del término inicial, la razón, y como exponente de la razón, la posición menos 1 en el exponente. Ahora analicemos nuevamente la sucesión de 3, pero en este caso geométrico. Veamos cómo los términos rápidamente van creciendo. Y en este crecimiento, como podemos ver, es un crecimiento exponencial, dado la r, que está a la potencia n-1. De la misma manera que en las sucesiones anteriores, también tenemos características que se repiten. En este caso, el número 3 es denotado por nuestra primera posición, que sería el término A1.
Así consecutivamente tenemos la posición número 2 por el término A2, que en este caso es el 9. Cada uno de estos números, aplicando la fórmula del término enésimo, puede ser calculado a partir de ella, obteniendo cada uno de los valores. Bien, entonces en esta sucesión, ¿cómo podemos saber el valor de R si es que yo no lo tengo? Simplemente lo que necesitamos es entonces calcular cualquiera de estos términos consecutivos dividiendo uno entre otro. Por ejemplo, yo puedo escribir 729 entre 243. O podría escribir 27 entre 9. Y siempre voy a obtener el mismo valor para que esto sea una sucesión geométrica. Ahora, si yo quisiera calcular con esta sucesión que estamos trabajando el término cuya posición es 8, lo podría hacer simplemente aplicando la fórmula. Yo sé que el término AN es igual a A1 por R a la n-1. El término AN tendría que ser entonces obtenido a partir de el valor de A1, que en este caso es 3, después multiplicado por R, que yo ya calculé que es 3, a la n-1, donde n es la posición del número que yo estoy buscando, que en este caso es 8, menos 1. Calculo y obtengo el valor número 6561. Esta es la posición número 8. Primera posición, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava posición. De la misma manera, trabajando con esta misma sucesión, yo podría preguntarme ahora cuál es la posición de este valor. A pesar de que aquí yo ya puedo contar para saber este número, vamos a calcularlo. Yo sé que AN es igual a A1 por R a la n-1. Conozco todos los datos excepto n. Yo sé que el valor enésimo es 19.683, que el primer valor es 3, yo sé que la R también vale 3 y tengo n-1. El objetivo sería despejar n. Yo aquí puedo ver que aquí puedo aplicar las propiedades y la fórmula fundamental de los logaritmos. Lo primero que tendría que hacer es dejar al exponente solo. Así que este 3 lo puedo pasar dividiendo, dado que está multiplicando. Ok, entonces ya tengo ahora como base del exponente el 3, así que puedo aplicar logaritmo de ambos lados para poder eliminar este 3 y quedarme con n-1. Antes de esto, podemos hacer esta operación para saber el resultado. Simplificando, aplico logaritmo de ambos lados, logaritmo con base 3, que es el valor del exponente, a ambos lados de la ecuación lo aplico. Yo sé que aquí el exponente con este logaritmo se van a cancelar, quedando el exponente, y también puedo calcular este logaritmo, base 3 de 6561. 8. Este menos 1 lo paso del otro lado, está restando, pasa sumando, y así obtengo que n vale 9. N vale 9 y es la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Es la posición que corresponde a 19.683. Entonces lo que hice fue aplicar la fórmula, sustituir con los datos que tengo, despejar la exponente que tiene a la incógnita, que en este caso es n, aplicar el logaritmo con base en el exponente, en la misma base del exponente que tengo para que se anulen y me quede el término del exponente, y del otro lado calculo el logaritmo consecuencia de la ecuación fundamental de los logaritmos, obteniendo 8, eliminando después el menos 1, pasándolo como suma del otro lado y obteniendo n igual a 9. Y comprobando, yo puedo ver que la posición número 9 corresponde al valor que estoy queriendo calcular. Ahora yo tengo otra sucesión. Yo sé que esta sucesión r vale 5. Y me preguntan cuál es la posición para este número. Observando aquí la sucesión geométrica, además de saber que r es igual a 5, también sé que la posición número 4 tiene el valor de 625. Entonces lo primero que quiero es calcular quién es A1. ¿Cuál es este primer término? Yo sé que AN es igual a A1 por R a la n-1. Como valores, para poder calcular el término A1, yo puedo tomar un dato que me ayude en esta tarea. En este caso sería 625, que corresponde a la posición número 4 de la sucesión. Así podría yo tener que 625 es igual a A1 por R, que yo sé que es 5, a la n-1. En este caso 625 corresponde a la posición número 4. Entonces sería 4 menos 1. 4 menos 1 es 3 y 5 a la 3 es 125. Este 125 está multiplicando, lo paso del otro lado dividiendo. 625 entre 125 es igual a 5. Por lo tanto, A1 es igual a 5. Entonces ahora ya sé que este valor es 5. Segundo, si yo ya sé que el primer valor es 5, ahora sí puedo preguntarme cuál es la posición del número correspondiente al término 78.125. Nuevamente yo conozco que AN es igual a A1 multiplicado por R elevado a la n-1. Para los datos que yo quiero calcular utilizaríamos 78.125, donde desconocemos qué posición es ella, pero sabemos que AN es igual a 78.125. Además conocemos cuál es el primer término de esta sucesión. Entonces tenemos AN es igual a A1 multiplicado por 5, que yo sé que vale la R, a la n-1. Nuevamente, la incógnita está como exponente, así que puedo usar las ecuaciones fundamentales y propiedades del logaritmo. Lo primero que tendría que hacer es despejar al exponente 5 a la n-1, dejarlo solo. Así este 5 que me está estorbando lo paso del otro lado dividiendo. Reduzco esto y ahora sí ya tengo una ecuación donde tengo al exponente de un solo lado y le puedo aplicar logaritmo. En este caso, de ambos lados, logaritmo en base 5. Este logaritmo en base 5 tiene que ser aplicado de ambos lados. De este lado lo calculo. Logaritmo en base 5 de 15.625 calculamos y es 6. Entonces tengo que 6
es igual, del lado derecho sabemos que el logaritmo base 5 de 5 a la n-1 se va a cancelar y simplemente me va a quedar n-1. Como este número está restando, pasa del otro lado sumando. Por último, sumo 6 más 1 y tengo que n es igual a 7. Así que la posición en esta sucesión para el término 78.125 es la posición número 7. Por último, también las sucesiones geométricas tienen una forma de obtener la suma de los primeros n términos a través de esta ecuación. La suma viene a dar a n por r menos a1, el primer término, y todo dividido entre r menos 1. Calculemos la suma de los primeros 10 términos de la siguiente sucesión. Nuevamente, sin aplicar la fórmula, simplemente yo tendría que calcular cada uno de ellos, cada uno de estos elementos, para obtener el resultado. Ahora, aplicando la fórmula, podemos calcularlo. AN sería el último de los términos, en este caso 59.049, multiplicado por R, que yo sé que es 3, menos A1, que sería el primer término, y todo dividido entre la razón 3 menos 1. Haciendo las cuentas, obtenemos la misma suma.